Minuto de noticias. Sin receta médica y gratis, hoy comienza la campaña de vacunación contra la gripe en la provincia de Buenos Aires. Balance de Semana Santa. Casi 5 millones de personas viajaron por el país y gastaron más de 45.000 millones de pesos. Francisco hizo un llamado para que las peleas y las guerras dejen lugar a la comprensión y a la reconciliación. Contrapropaganda. Rusia denunció que Ucrania planea actos de provocación para la noche del Sábado Santo Ortodoxo. Insólito. Un magnate ruso y ciudadanos británicos que son prisioneros de guerra piden por video ser canjeados entre sí. El superclásico del VAR. Bataglia dijo que perjudicó a Boca y Gallardo que hubiese estado bien si no le daban el penal. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Hoy es muy común escuchar la palabra bruxismo, pero más común es padecerlo. Te lo explico de forma sencilla. El bruxismo es una contracción involuntaria de la musculatura que utilizamos para masticar. Se da frecuentemente durante el sueño, pero en casos graves se repite en varios momentos del día. El bruxismo requiere atención y tratamiento. Los daños del bruxismo no son menores. Estos van desde desgaste y pérdida de piezas dentarias, dolor en las articulaciones, cefaleas, oído y cuello. El tratamiento del bruxismo va a depender de cada caso en particular. Existen casos graves que requieren de fisioterapia y la aplicación de fármacos directamente en la musculatura. Los casos más comunes se resuelven con la colocación de placas duras y blandas que lo que van a evitar es el desgaste y la pérdida dental. Una de las alertas más comunes del bruxismo es que al levantarte sufras de un dolor mandibular y hipersensibilidad dentaria. O bien que quien descanse con vos te diga que tenés un rechinamiento durante la noche. Por eso es importante la visita periódica con tu profesional, porque la otra alerta ya es el desgaste y la pérdida de las piezas dentales. Yo estoy muy feliz que el presidente nos esté acompañando porque compartimos una mirada común sobre lo que la América Latina necesita. Primero, la necesidad de recrear la unidad plena de toda la América Latina para que nuestros pueblos además vivan cada día un poco mejor. Nuestra preocupación de luchar denodadamente para terminar con la pobreza, sobre todo entre los chicos que padecen problemas de desnutrición. Nuestro compromiso de fortalecer las democracias y la institucionalidad, también recurriendo y contando con una justicia verdaderamente republicana, independiente de todos los poderes fácticos, y convivir en América Latina bajo los supremos ideales de la vigencia de los derechos humanos. El presidente Lasso me transmitió su idea de que él cree que la CELAC es el ámbito propicio para que nosotros podamos encontrar esos puntos de acuerdo entre los diferentes países de la América Latina. Y la verdad es que le propuse que juntos, dos presidentes que no pensamos exactamente igual, que juntos podamos proponerle a toda la América Latina y al Caribe empezar hoy un programa de fraternidad latinoamericana y del Caribe. Y hemos hablado de acuerdos que podemos aprovechar, acuerdos que tienen que ver con lo comercial, donde la industria automotriz es uno de los temas que a Argentina le preocupa y que a Ecuador le interesa, así que vamos a trabajar rápidamente para ver la manera en que podamos poner en funcionamiento para agilizar la posibilidad de que Argentina, sus automóviles que produce, puedan llegar a ingresar al Ecuador. Minuto de noticias. Guillermo Lasso ratificó el apoyo de Ecuador a los reclamos de la Argentina por las Islas Malvinas. Por resolución de la Corte Suprema, Horacio Rosati asumió al frente del Consejo de la Magistratura. Martín Guzmán viaja a Washington para participar de la reunión del Fondo Monetario y el Banco Mundial. Los recursos económicos para los programas sociales aumentaron un 94,3% en el primer trimestre.
Cuenta saldada, el gobierno creó un Fondo Nacional para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Escándalo en Brasil, el vicepresidente rechazó investigar los crímenes de la dictadura porque esa gente está muerta. Crónica de la guerra, tropas rusas atacaron 3 ciudades de Ucrania y dejaron al menos 15 muertos. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Un hecho acaecido el 19 de julio del año 1924, siendo gobernador del territorio Fernando Centeno. En ese momento la provincia no era provincia, valga la redundancia, sino que era un territorio nacional. Los gobernadores del territorio eran designados por las autoridades nacionales y duraban 3 años en su mandato. Marcelo Torcuato de Alvear había designado a Fernando Centeno, quien perpetró este hecho. Eso significó 130 policías, más gendarmes, más civiles, que generaron una verdadera masacre que afectó a 400 niños, niñas, abuelos, adultos, trabajadores, por el solo hecho de reivindicar, primero, una mejora desde el punto de vista de la percepción del ingreso por la cosecha del algodón o la liberación para que puedan ir a trabajar en búsqueda de mejores oportunidades para la zafra de azúcar, la zafra azucarera en Jujuy y en Salta. Creo que es un hecho histórico y a su vez un juicio por la verdad, también como hecho histórico frente a un crimen de lesa humanidad. Recordemos que la Organización de las Naciones Unidas establece los crímenes de lesa humanidad en su carácter de imprescriptibles a través de una convención específica a partir del año 1968. Todos han fallecido, los autores materiales o intelectuales de semejante genocidio. Pero bueno, lo importante es que un hecho de estas características no permanezca impune en la memoria colectiva de nuestro pueblo. En general no ha habido una política inducida o proactiva por parte del Estado provincial. De hecho, nosotros, ni bien asumimos el 10 de diciembre del 2007, propiciamos que el Estado se convierta en querellante particular de las causas. En consecuencia, eso es lo que nos permitió tener condena en los juicios cometidos en los hechos de la dictadura militar en la provincia, como por ejemplo la masacre de Napalpí o la causa Caballero. El juicio por la verdad es un juicio de trascendencia y de cambio en la historia del país y de Latinoamérica de los derechos humanos. Es el espacio de los derechos humanos que Juan soñó, es un espacio de los derechos humanos que reconoce como previo crímenes de genocidio en nuestro país y en Latinoamérica, perpetrados a las comunidades indígenas de todo el país. El 19 de abril se inicia ese proceso, con un proceso que tiene como función fundamental 2 cosas: producir un recorrido histórico, reconocer este crimen como crimen de lesa humanidad, por lo tanto trabajar en una nueva incorporación dentro de los derechos humanos de los crímenes de genocidio indígena y pedir una reparación que tiene que ver con una reparación que se da a través de la verdad, pero también a través de una construcción de una política pública de derechos humanos para los pueblos indígenas. Este acto tiene una magnitud que aporta a lo que es la desconstrucción colonial que ha sido muy fuerte en nuestras comunidades. Y hoy por hoy tener una política en donde nosotros podemos explayarnos y contar libremente lo que ocurrió es algo que nos reivindica a nosotros como comunidad COM. Esta es una verdad negada por el Estado Nacional, por la provincia, por los medios de comunicación de la época, por lo cual hubo mucha resistencia en reconocer la historia, la memoria oral de los pueblos, pero esa misma resistencia también se convirtió en fortaleza en poder seguir construyendo esta historia y poder callar ese silencio contando lo que ha sucedido en Napalpí. Hoy que se esté hablando de la masacre de Napalpí para nosotros es fundamental, porque nosotros, nuestros niños y niñas saben de qué se trata la masacre de Napalpí, saben por qué este lugar es sagrado para nosotros. En cambio nosotros antes no sabíamos todo esto que nosotros le podemos brindar hoy a nuestros niños. Muchos años de silencio, muchos años de miedo, sobre todo, hizo que generaciones nos perdamos la lengua, que esté entre nosotros el miedo, que esté entre nosotros ese vacío
de identidad, porque es algo que nos representa, es algo nuestro, y es ese vacío. Hoy lo estamos viviendo desde otro lugar, con el apoyo, por supuesto, de muchísima gente. Para nosotros es un avance muy grande de empezar a hacer de empezar a buscar la reparación histórica. Nosotros creemos que después de este juicio que se va a empezar, después de ahí yo creo que el Estado va a hacer una reparación histórica. Esa reparación histórica tiene que ver con reparar lo que es la identidad cultural, y en eso estamos hablando de educación, de centros educativos, estamos hablando de recuperar los lugares sagrados, no solamente este lugar, tenemos muchos lugares sagrados. Vamos a otorgar un refuerzo de ingresos a las trabajadoras y trabajadores que no perciben ingresos registrados, ingresos formales, que también va a incluir a los monotributistas categorías A y B y a las trabajadoras y trabajadores de casas particulares para la población entre 18 y 65 años de edad. Se va a otorgar un refuerzo de ingresos de un monto de 18.000 pesos a esta población, que se va a asignar en 2 cuotas a ser pagadas en los meses de mayo y junio, que corresponden justamente al periodo que devenga en abril y en mayo. En segundo lugar, las jubiladas y jubilados que perciban hasta 2 jubilaciones mínimas también recibirán en el mes de mayo un refuerzo de ingresos de un monto de 12.000 pesos en una única cuota. Estas medidas, que justamente buscan proteger el poder adquisitivo de los ingresos de quienes están en una situación de mayor vulnerabilidad, se enmarcan dentro del programa económico que el Gobierno Nacional está llevando adelante. Hemos recientemente podido finalizar los números del primer trimestre del año 2022, el corriente año, y puedo confirmar que las metas en el plano fiscal, en el plano monetario y en el plano de la acumulación de reservas internacionales se han cumplido. Es decir, la política económica que se ha ejecutado ha estado alineada con lo que se había planeado, y esto es algo importante y de mucho valor para la estabilidad y para poder garantizar una continuidad de la recuperación económica. De hecho, el déficit fiscal primario en el primer trimestre ha sido de aproximadamente tan solo 0,25% del Producto Interno Bruto. Panorama Federal. Salud. Brote de triquinosis en Córdoba. Ascienden a 59 los casos diagnosticados. Se constató que consumieron salame y chorizo sin marca. Turismo. Semana Santa récord. Casi 5 millones de personas viajaron por la Argentina y gastaron más de 45.000 millones de pesos. Jujuy y Misiones tuvieron 93% de ocupación hotelera y movimientos económicos que rondaron los 300 millones de pesos. Santa Fe. Recuperación. La industria alcanzó en febrero su mayor nivel de actividad desde 2019 y un 3,1% más que el mismo mes del año anterior. Censo. Asesoramiento. El camión del INDEC estuvo en Mar del Plata ayudando con los formularios durante Semana Santa. Ya visitó Rosario, Santa Rosa, Bahía Blanca, entre otras ciudades. El 80% de las consultas fueron de personas de más de 60 años. Santiago del Estero. Ojos cuidados. En la localidad de Campogallo se lanzó Mirarnos, un programa nacional que entregará anteojos y revisará la vista de niños de escuelas rurales. Economía. Vitivinicultura. Se incrementó un 168% la superficie cultivada con uva Malbec en los últimos 20 años. Mendoza es la provincia con más hectáreas de la variedad insignia del país, unas 39.000, casi 85% del total. Chubut. Nuevo rastrillaje. Aún sin novedades, reanudan la búsqueda del niño de 4 años que desapareció el viernes en Lago Múster.
Deportes. Carrera en las sierras. El 40º Rally Argentina comenzará el viernes en Tras la Sierra, en Córdoba. La competencia internacional tendrá epicentro en Mina Clavero, con un itinerario de 147,6 kilómetros. Más información en telam.com.ar. En las próximas semanas vamos a estar trabajando, convocando a las fuerzas productivas, laborales y políticas de nuestra sociedad en la construcción justamente de un mecanismo que nos permita poder capturar parte de la renta inesperada, que no es producto de inversiones adicionales, sino que es producto del shock que implica la guerra, que hace que ciertos sectores de nuestra economía tengan la posibilidad de hoy tener una renta que es extraordinaria y que se busca lograr capturar parte de esa renta para que el Estado pueda llevar adelante el rol que debe jugar para un desarrollo equitativo, para atacar los problemas de la pobreza infantil, para atacar los problemas y la necesidad de una mayor inclusión social. Hemos trazado un conjunto de criterios que serán el punto de partida de las discusiones que llevaremos adelante en las próximas semanas. En primer lugar, lo que se plantea es una alícuota sobre este componente de la renta que es inesperado, que se enfoca en empresas, un conjunto de empresas que tienen ganancias netas imponibles altas en términos absolutos. Y esto no es una condición suficiente, es decir, no solo tener ganancia alta es una condición para contribuir, sino que es tan solo una condición necesaria. El universo se enfocará en el conjunto de empresas que tengan ganancias netas imponibles altas superiores a los 1.000 millones de pesos en el año, lo cual es una fracción muy pequeña de todo el entramado de empresas de nuestro país. Para darles una idea, en el año 2021 tan solo 3,2% de las empresas de nuestro país tuvieron ganancias superiores a los 1.000 millones de pesos. Y además habrá otros criterios. La ganancia neta imponible real tiene que haber aumentado de forma significativa en el año 2022 con respecto al año 2021 y además el resultado ordinario en relación a las ventas, lo que conocemos coloquialmente como el margen de ganancia, también tiene que ser anormalmente elevado en el año 2022 y se incluirá un criterio que establecerá que si la renta inesperada se canaliza hacia la reinversión productiva, el monto de la contribución será menor, es decir, habrá una reducción en el monto de la contribución si esa ganancia, esa renta inesperada se canaliza a la inversión productiva, a la reinversión productiva, buscando justamente tener una Argentina que tenga más capacidad productiva y más capacidad de generación de trabajo. Minuto de noticias. El gobierno anunció un refuerzo de 18.000 pesos para los trabajadores no registrados y 12.000 pesos para jubilados. Martín Guzmán afirmó que el objetivo es garantizar el crecimiento del poder adquisitivo de los ingresos. Alberto Fernández reclamó una justicia republicana independiente de todos los poderes fácticos. Califican de golpe institucional la asunción de Horacio Rosati al frente del Consejo de la Magistratura. El Congreso retoma la discusión del proyecto para pagar la deuda con los fondos fugados al exterior. Contundente rechazo del gobierno a las nuevas maniobras militares británicas en las Islas Malvinas. El Papa Francisco lamentó que los jóvenes sean quienes pagan el precio más alto de las guerras. Más información en telam.com.ar y en nuestras redes. Definitivamente, el impacto de la inflación en el primer trimestre debemos garantizar que no recaiga en el bolsillo de los argentinos y fundamentalmente de los sectores más vulnerables, que son precisamente aquellos que se mueven en la economía popular, en el marco de la informalidad. Esto no quiere decir que estamos desentendiéndonos de los trabajadores formales. Los trabajadores formales
Ya entre la UIA y la CGT están trabajando para reabrir paritarias y corregir los desfasajes que ha generado el proceso inflacionario en acuerdos paritarios. Y sé que estamos avanzando bien y sé que la semana que viene, me comentaba recién Claudio Moroni, vamos a tener más definiciones en muchas paritarias y vamos a trabajar para que esas correcciones vengan lo antes posible. Todo esto se inscribe en una lógica de seguir mejorando la distribución del ingreso en la Argentina. Lo podemos hacer cumpliendo los objetivos fiscales que nos dimos, porque como la Argentina está creciendo, en verdad la recaudación crece y podemos financiar todo esto que estamos promoviendo. Y en realidad yo siento que nosotros nos fundamos, nuestro modelo se funda en 3 pilares. La producción, donde el mundo empresario tiene mucho que ver, el trabajo, donde todos estamos deseosos de que la formalidad crezca lo antes posible, y finalmente la distribución, donde sentimos que está fallando el proyecto nuestro o el modelo que nosotros nos planteamos. En este punto de la distribución, porque precisamente la inflación se come gran parte de los aumentos salariales que se han dado y de los ingresos que hemos fijado para estos sectores más vulnerables. Lo que estamos haciendo hoy es precisamente atacar ese problema. Y con políticas que seguiremos tomando en los días sucesivos, iremos viendo cómo atacamos también la génesis de la inflación, que es un problema que, insisto, tiene un componente autóctono y tiene un componente internacional, derivado de la guerra desatada en Ucrania. Yo me comprometí en campaña a profundizar todas las medidas que favorezcan ponerle fin a la desigualdad social. Y cuando anunciamos el acuerdo con el Fondo Monetario, aseguré que nosotros no íbamos a llevar adelante un programa regresivo, sino que íbamos a seguir adelante con estas medidas progresivas que garanticen el ingreso a los sectores que lo necesitan. Y lo único que estoy haciendo es cumpliendo con mi palabra. Y lo vamos a seguir haciendo. Lo hicimos con los jubilados, lo hicimos con la tarjeta alimentar, ahora lo hacemos con los trabajadores de la economía popular, a los que debemos potenciar también en el esfuerzo. Y en esa lógica también se inscribe este planteo de ver de qué manera podemos pedirle a los que han tenido una ganancia extraordinaria, empresas, grandes empresas, que contribuyan a generar más equidad y más igualdad en el desarrollo argentino. Cuando llegué el 10 de diciembre del año 2019, lo dije, primero los últimos. Y nosotros seguimos privilegiando esa lógica, primero los últimos. Así estamos trabajando, así lo venimos haciendo y así lo reafirmamos una vez más hoy. Ese es el objetivo de todas estas medidas. Primero los últimos. La provincia en la que vamos, es pues una provincia que está mostrando sus desarrollos propios. Hemos estado en Jujuy, hemos estado la semana pasada en La Rioja, con desarrollos enormes, muy importantes, que ha permitido que el Ministerio de Salud dé autorización, junto con el ANMAT, a las semillas y que esto se empiece a producir masivamente. Lo que hace falta es más investigación para garantizar la calidad de aquello que llegue a la población. No tenemos por qué importar tecnologías o desarrollos científicos extranjeros. Que nosotros pongamos hoy 250 millones de pesos para proyectos de investigación que pueden llevar adelante el personal de la salud, puede llevar adelante los investigadores del CONICET, las provincias, los municipios y las organizaciones sociales, nos parece que va a alentar la posibilidad de que Argentina tome decisiones en base a sus propias investigaciones. Estamos en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde se presentó una línea de financiamiento de investigación en cannabis y cáñamo. La verdad que esto es importantísimo. Se hacen 25.000 productos
con esta materia prima. Necesitamos la ley, también necesitamos tener el conocimiento, tener el desarrollo científico-tecnológico para que esta nueva industria tenga las herramientas para no necesitar importar el conocimiento desde afuera. El cannabis no arrancó a partir de una ley, digamos, la ley llega a partir de la militancia en la clandestinidad que dimos las organizaciones, los trabajadores de la salud. Una de las cosas que más nos achacaban cuando íbamos a pedir un marco legal para nuestra actividad, que es cultivar marihuana con fines terapéuticos, era que no había evidencia científica, y nosotras decíamos, pero nosotras somos la evidencia científica, los cambios en nuestra salud, en la salud de nuestros hijos es la evidencia. Y no era suficiente. Entonces hoy tener un ministro de Ciencia y Tecnología que decide impulsar proyectos de investigación y acompañar lo que desde la organización civil estamos haciendo es un montón, hay que celebrarlo, hay que aplaudirlo. Nosotras sabemos que tenemos razón porque lo hemos visto en nuestros cuerpos. Ahora necesitamos que la ciencia lo demuestre una vez más. La prohibición generó un divorcio entre el conocimiento social y el conocimiento académico, y esto es un paso hacia un nuevo matrimonio entre todo lo que nosotras supimos construir y lo que la ciencia nos puede dar. Entendemos esto como un hecho histórico. Reconocer en un juicio por la verdad, 98 años después, que hay que dar una respuesta como Estado, sin la posibilidad de condenar, pero sí de la construcción colectiva de una verdad que va a quedar escrita en la historia, que va a decir lo que sucedió, lo que pasó, entendemos como un hecho de mucha trascendencia, pero a la vez queda un ejemplo más que Argentina quiere reparar los errores del pasado, pero para construir futuros mejores, ¿no? Nosotros no podríamos estar hoy celebrando la posibilidad de avanzar en este juicio si no hubiéramos tenido todas las reparaciones integrales que tuvimos en el último genocidio, ¿no? Que fue la dictadura militar. Eso nos pone en un lugar diferente y nos pone en un lugar diferente en la historia también, porque creo que esto es histórico. Este juicio hace de un hecho que se cometió hace 98 años, que tiene que ver con violaciones sistemáticas de derechos humanos, no se vive en ningún país de la región, no se vive, es muy difícil conseguir la posibilidad de la verdad, de la construcción colectiva de la verdad, que se va a iniciar a partir de mañana. Es muy difícil de conseguir un ejemplo en cualquier parte del mundo. Creo que la expectativa es enorme en términos del inicio de un proceso que es histórico a nivel de la provincia, de la Argentina, de Latinoamérica. A veces nos cuesta ser conscientes que uno está siendo partícipe, en este caso es un poquito, de un hecho que es histórico, un hecho que se va a estudiar en los libros, un hecho que puede generar ejemplo para el resto de nuestra región y sobre todo para demostrar que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Estamos ansiosos, nerviosos, esperando el juicio para mañana. Nosotros queremos que nuestras comunidades, que esa herida abierta que ya nosotros queremos sanar, que ya años que tenemos abierta y nosotros confiamos lo que van a estar mañana en ese juicio.